Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Y bueno, como ya saben por el título, hoy tenemos un tema explosivo. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que tanto amamos, y de lo que ha revelado, su secreto tras su reciente ruptura. Y no solo eso, también vamos a sumergirnos en qué es lo que ahora anhela, que busca Hande en esta nueva etapa de su vida. Prepárense porque esto va a estar jugoso, lleno de información y sobre todo con mucho salseo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y quédense hasta el final porque esto promete. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán nada de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que, como les decía, el tema de hoy es Hande Erçel y su vida después de, bueno, ya saben. Para los que quizás no estén tan al día, Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza, su talento y por supuesto por sus icónicos papeles en series como Love is in the Air y Senkalkam, recientemente ha pasado por una ruptura sentimental. Y como era de esperarse, esto ha generado muchísima expectación y curiosidad entre sus fans y los medios de comunicación. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que está pasando en la vida de Hande? ¿Qué ha revelado ella sobre su secreto, sobre cómo ha superado esta etapa? Lo primero que debemos entender es que Hande es una persona extremadamente reservada en lo que respecta a su vida personal. Si bien la hemos visto posando para revistas y participando en entrevistas, siempre ha sabido mantener una cierta distancia, protegiendo su intimidad. Es una profesional que entiende la línea entre su vida pública y privada, y ha sabido manejarla con maestría. Sin embargo, las rupturas, a pesar de ser momentos dolorosos, también son ocasiones para reflexionar, para reinventarse y, en ocasiones, para compartir un poco más de lo que usualmente haríamos. Y en este caso, Hande, aunque de manera sutil, ha ido dejando caer algunas pistas. No esperen declaraciones grandilocuentes ni titulares sensacionalistas, porque Hande no es de esas. Su enfoque es más introspectivo, más personal, y es precisamente eso lo que la hace aún más interesante. Para entender el contexto, recordemos que Hande Erçel ha sido una figura pública desde muy joven. Su carrera despegó rápidamente, catapultándola a la fama internacional gracias a su carisma y talento. Series como Love is in the Air la convirtieron en un ícono, y su relación con Kerem Bürsin, su coprotagonista, acaparó la atención de millones de personas. Su noviazgo, aunque breve, fue muy mediático y estuvo lleno de momentos románticos y muestras de cariño que conquistaron a sus seguidores. La noticia de su ruptura, por lo tanto, no fue una sorpresa para nadie, pero sí generó una gran ola de especulaciones y preocupación por su bienestar. Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa es su enfoque en el crecimiento personal. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por sus redes sociales, sobre todo Instagram, donde suele ser muy activa. Ahí hemos podido verla participar en diferentes proyectos, enfocados en el bienestar físico y mental. Yoga, meditación, viajes a lugares tranquilos y hermosos. Todo esto indica que Hande está enfocándose en cuidar de sí misma, en sanar por dentro y sobre todo, en encontrar ese equilibrio que todos necesitamos en la vida. Es como si estuviera diciendo, ok, esto pasó, pero ahora toca reconstruirme, fortalecer mis bases y seguir adelante. Y honestamente me parece una actitud súper admirable. Analicemos un poco más a fondo esta faceta de Hande. El yoga, por ejemplo, no es solo una moda. Es una práctica milenaria que combina posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud física y mental. Ver a Hande practicando yoga nos sugiere que está buscando reducir el estrés, mejorar su flexibilidad y, sobre todo, conectar consigo misma. La meditación, por su parte, es otra herramienta poderosa para calmar la mente, reducir la ansiedad y fomentar la introspección. Hande, a través de la meditación, probablemente esté buscando claridad, serenidad y una mayor comprensión de sí misma. Los viajes a lugares tranquilos y hermosos, como playas paradisíacas o retiros espirituales, son otro indicativo de su búsqueda de bienestar. Estos viajes le permiten desconectar del ruido mediático, sumergirse en la naturaleza y recargar energías. Son espacios de calma y reflexión donde puede conectar con su interior y encontrar la paz que necesita. Vemos fotos de Hande disfrutando de paisajes espectaculares, practicando actividades al aire libre y, en definitiva, dedicándose tiempo a sí misma.
Además, Ande ha compartido mensajes en sus redes sociales que dan a entender su postura actual. Frases inspiradoras. Reflexiones sobre la vida, el amor propio. Son pequeñas ventanas que nos permiten vislumbrar su estado de ánimo. Ella no ha dado entrevistas explosivas ni ha hablado directamente sobre su expareja, pero sus palabras, sus gestos, nos dicen mucho. Es como si estuviera diciendo, aprendí mucho de esta relación, pero ahora estoy centrada en mi propio camino. Y esto, amigos, es una lección para todos nosotros. Porque, ¿quién no ha pasado por una ruptura? ¿Quién no sabe lo difícil que es superar una etapa así? Y ver cómo Ande lo está afrontando con entereza y con un enfoque en el crecimiento personal, es realmente inspirador. Miremos algunos ejemplos concretos de estas publicaciones en redes sociales. Ande suele compartir citas de autores reconocidos, fragmentos de poemas que resuenan con sus sentimientos y reflexiones personales sobre la vida y el amor. Estas publicaciones no son solo palabras bonitas, son una forma de comunicación, una manera de conectar con sus seguidores y compartir su proceso de crecimiento. Al hacerlo, Ande se muestra vulnerable, humana y cercana, a pesar de su estatus de estrella. Otro punto importante que ha revelado Ande de alguna manera, es su deseo de explorar nuevas oportunidades profesionales. Y esto no es algo nuevo, Ande siempre ha sido una actriz que busca reinventarse, que no se conforma con lo ya logrado. Después del éxito de Love is in the Air, la hemos visto en otros proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. Y ahora, en esta nueva etapa, parece que está más decidida que nunca a explorar nuevos horizontes. ¿Qué tipo de proyectos le esperan? ¿Seguirá actuando en series de televisión? ¿Quizás se anime a probar en el cine? ¿O tal vez quiera incursionar en otras áreas creativas? Las posibilidades son infinitas y la verdad es que estoy muy emocionado de ver qué nos depara el futuro para Ande. La carrera de Ande Ercel es un claro ejemplo de ambición y perseverancia. Comenzó como modelo y rápidamente se abrió camino en la actuación. Su primer gran éxito fue la serie Gunesingslar, donde demostró su talento y su carisma. Luego llegaron Love is in the Air y Senkalkapm, que la catapultaron a la fama internacional. Pero Ande no se ha estancado. Ha seguido trabajando en diferentes proyectos, buscando roles que le permitan demostrar su versatilidad y su evolución como actriz. La noticia de que Ande está buscando nuevos retos profesionales no es sorprendente. Es una actriz ambiciosa que siempre está dispuesta a aprender y a crecer. Es probable que esté buscando roles que la desafíen, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y que le ofrezcan la oportunidad de trabajar con directores y guionistas de renombre. También es posible que esté considerando proyectos internacionales, que le permitan expandir su carrera y llegar a un público más amplio. Pero, ¿cuál es el secreto al que nos referíamos en el título? Pues el secreto, amigos, es que Ande ha descubierto la importancia de priorizarse a sí misma. En este momento ella está enfocada en su bienestar, en su felicidad. Ha aprendido a valorarse, a amarse y a priorizar sus necesidades por encima de cualquier otra cosa. Y este, para mí, es el secreto más valioso que podemos aprender de ella. Porque en un mundo donde a menudo se nos presiona a complacer a los demás, a encajar en ciertos moldes, Ande nos demuestra que lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, a nuestros deseos, a lo que realmente nos hace felices. La importancia de la autoestima y el amor propio es un tema recurrente en la actualidad, y Ande Ercel es un ejemplo a seguir en este aspecto. En un mundo donde las redes sociales pueden generar inseguridades y comparaciones constantes, es admirable ver a una figura pública priorizando su bienestar emocional y su felicidad. Ande nos enseña que no debemos depender de la aprobación de los demás, que debemos aprender a valorarnos y a amarnos tal como somos. Priorizarse a sí misma implica tomar decisiones que beneficien su salud física y mental, rodearse de personas que la apoyen y la impulsen, y dedicar tiempo a actividades que le brinden alegría y satisfacción. Es un proceso continuo que requiere valentía, autoconocimiento y disciplina. Ande con su ejemplo nos anima a todos a emprender este camino, a poner nuestras necesidades en primer lugar y a construir una vida que nos haga felices. En cuanto a lo que anhela ahora. Bueno, creo que en primer lugar, Ande anhela paz, tranquilidad y estabilidad emocional. Después de una relación, es normal que necesitemos tiempo para sanar, para recomponernos. Y Ande seguramente está buscando ese espacio, ese tiempo para ella. También creo que anhela seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente.
Ya les comentaba sobre sus proyectos en redes sociales, y creo que el trabajo, el crecimiento en el ámbito laboral, la motiva y es una parte importante de su vida. Por último, y esto es algo que todos anhelamos, creo que Ande anhela encontrar el amor verdadero, el amor que le haga feliz, que la complete y que la acompañe en su camino. Pero por ahora, y eso es algo que aplaudo, se está enfocando en ella, en ser feliz con ella misma, antes de buscar a alguien más. Y creo que es una sabia decisión. Analicemos un poco más estos anhelos de Ande. La paz, la tranquilidad y la estabilidad emocional son fundamentales para cualquier persona, especialmente después de una ruptura sentimental. Implican liberarse del dolor, la tristeza y la incertidumbre y encontrar un equilibrio interno que permita afrontar el futuro con optimismo y esperanza. Ande, al buscar esta paz, está demostrando su resiliencia y su capacidad para recuperarse de las adversidades. El deseo de seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente, es otro aspecto clave en la vida de Ande. La búsqueda constante de nuevos desafíos, el aprendizaje continuo y la superación personal son motores de la felicidad y la realización. Ande, al enfocarse en su carrera y en su desarrollo personal, está demostrando su ambición y su determinación. En cuanto al amor, es natural que Ande anhele encontrar una pareja que la ame, la respete y la haga feliz. Sin embargo, es admirable que por ahora esté priorizando su bienestar y su felicidad individual. Entiende que para amar a alguien más, primero debe amarse a sí misma. Este enfoque, aunque parezca obvio, es un paso crucial para construir relaciones saludables y duraderas. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, Ande Ercel, después de su ruptura, se está enfocando en su crecimiento personal, en su bienestar y en explorar nuevas oportunidades profesionales. Su secreto es priorizarse a sí misma, valorarse y buscar la felicidad desde adentro. Y en cuanto a lo que anhela, busca paz, estabilidad emocional, seguir creciendo y eventualmente encontrar el amor verdadero. Es importante destacar que Ande Ercel no es solo una actriz famosa, es una persona que ha tenido que lidiar con las presiones de la fama, con las expectativas del público y con las dificultades de la vida personal. Su ejemplo nos demuestra que es posible superar las adversidades, que podemos aprender a priorizarnos y que podemos encontrar la felicidad desde adentro. En un mundo obsesionado con la imagen y la perfección, Ande nos recuerda la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y el amor propio. Su historia es una inspiración para todos aquellos que están pasando por un momento difícil, que necesitan un impulso para seguir adelante y que buscan la felicidad en su interior. Bueno, amigos, llegamos al final del vídeo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y, sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Ercel. A mí personalmente me parece una mujer muy fuerte, muy inspiradora, y me encanta verla afrontando esta nueva etapa de su vida con tanta entereza y optimismo. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿Qué opinan de Ande? ¿Qué les parece su actitud? ¿Creen que está tomando las decisiones correctas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por siempre ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.